Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Se cumplen 2 semanas de multitudinarias protestas contra la crisis económica y la violación de derechos humanos en Irán, que han sido reprimidas por fuerzas de seguridad de la Revolución Islámica. Un grupo de derechos humanos asegura que al menos 192 personas habrían muerto en las calles. Más de 400 combatientes kurdos evacuaron Alepo después de 5 días de enfrentamientos con el ejército. El último grupo de las fuerzas democráticas sirias presente en la ciudad fue transportado en autobuses sin sus armas hacia la ciudad de Taboa, en el noreste de Siria. Estamos bien, somos unos luchadores. Esas habrían sido desde prisión las palabras de Nicolás Maduro, el depuesto presidente de Venezuela, según informó su hijo Nicolás Maduro Guerra. Mientras tanto, Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que salgan de inmediato del país por riesgos de seguridad que incluyen detenciones arbitrarias. Empezamos en Irán. Al tiempo que las calles de Irán arden y las autoridades reprimen a manifestantes que protestan por la crisis económica y la violación de derechos humanos, el presidente iraní Masoud Pezeshkian acusa a Estados Unidos e Israel de estar detrás de las protestas. En su primera entrevista televisada desde el inicio del estallido social el 28 de diciembre, afirmó que ambos países quieren sembrar el caos y llamó a los ciudadanos a tomar distancia de los que llama alborotadores y terroristas. Escuchemos. Pedimos que en cada barrio la gente se una y no permita que estas personas se amotinen. Si las personas tienen alguna preocupación, las escucharemos. Es nuestro deber escucharlas y resolver sus problemas. Sin embargo, nuestro mayor deber es no permitir que los alborotadores vengan y perturben la sociedad. Estados Unidos e Israel están ahí, dando instrucciones a esta gente, diciéndoles, adelante, los apoyamos. Los mismos que atacaron a este país y asesinaron a nuestros jóvenes y niños, ahora les dan órdenes diciéndoles, hagan ese trabajo, estamos con ustedes. Vayan y lleven a cabo actos de sabotaje y los apoyaremos desde atrás. Cuando se cumplen 2 semanas del inicio de multitudinarias protestas en Irán, la represión en las calles aumenta. Las fuerzas de seguridad de la Revolución Islámica han realizado cientos de detenciones y tienen la orden de considerar enemigos a los ciudadanos que se manifiesten y a los que se amenaza incluso con la pena de muerte. Según un grupo de derechos humanos, al menos 192 personas habrían muerto durante las manifestaciones. En tanto, el Internet y las comunicaciones continúan suspendidas por tercer día consecutivo. Aquí los detalles. Miles de manifestantes en esta autopista a las afueras de la ciudad de Mashhad, al noreste de Irán. También eran numerosos en las calles de Teherán, reunidos aquí en la Plaza Punak, que se convirtió en uno de los principales lugares de reunión de la capital. Ante la magnitud de la movilización, las autoridades iraníes cortaron el acceso a Internet desde el jueves por la noche. El sábado, Donald Trump volvió a afirmar que Estados Unidos estaba dispuesto a ayudar a los manifestantes. Mencionó la posibilidad de intervenir. Desde hace varios días, el hijo del antiguo Shah, exiliado en Estados Unidos, apoya el movimiento y llamó nuevamente a seguir la movilización. El mundo entero está hoy del lado de su revolución nacional y admira su coraje. En particular, el presidente Trump, que se ha declarado dispuesto a ayudarlos. No ando en las calles, mi corazón está con ustedes, sé que pronto estaré a su lado. Las manifestaciones iniciadas para protestar contra la precariedad y la inflación galopante se han extendido a otras provincias del país y en las marchas se corean consignas dirigidas directamente contra el poder islámico. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, acusa a los manifestantes de actuar en nombre de Estados Unidos y denuncia un complot del enemigo. Irán advirtió que atacará al ejército de Estados Unidos y a Israel en caso de intervención de Washington. El domingo, la policía anunció que había llevado a cabo importantes detenciones. Las asociaciones de defensa de los derechos humanos denuncian una nueva represión sangrienta. Según la ONG Iran Human Rights, al menos 190 personas han muerto en las manifestaciones.
Vamos a Siria. Después de 5 días de enfrentamientos con el ejército, más de 400 combatientes kurdos evacuaron Alepo. Se trata del último grupo de las fuerzas democráticas sirias presente en la ciudad y que fue transportado en autobuses sin sus armas hacia la ciudad de Tabqa, en el noreste de Siria. Los combates causaron la muerte de al menos 23 personas y dejaron a un centenar de heridos. Estallaron mientras ambas partes luchan por integrar a las fuerzas kurdas en el gobierno de facto del islamista Ahmed al-Shara. Veamos el siguiente informe. Tras 5 días de enfrentamientos mortales en la segunda ciudad más grande de Siria, un acuerdo de alto el fuego ha llevado a las fuerzas democráticas sirias lideradas por los kurdos a retirarse de Alepo. Gracias a la mediación internacional para detener los ataques y las violaciones contra nuestro pueblo en Alepo, hemos llegado a un acuerdo que ha dado lugar a un alto el fuego y la evacuación segura de los mártires, los heridos, los civiles atrapados y los combatientes de los barrios de Ashrafie y Sheikh Maksud hacia el norte y el este de Siria. Debido a los intensos combates entre el ejército sirio y los combatientes kurdos de las FDS, los residentes atrapados se han visto obligados a huir de sus hogares y las mezquitas locales han abierto sus puertas para dar cobijo a los desplazados. Pregunté a mi familia por los combates. Me dijeron que no podían dormir debido a los bombardeos. La gente incluso disparaba desde sus tejados. Dejé a mis 3 hijos con mi vecina, pero ahora no puedo contactar con ella. Solo quiero encontrar a mis hijos, nada más. La violencia, que se concentró en los barrios de Sheikh Maksud y Ashrafie, estalló tras el fracaso de un acuerdo alcanzado en marzo con el objetivo de integrar las instituciones autónomas kurdas en el gobierno central. Desde la caída de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, el gobierno de Ahmed al-Shara se ha comprometido a proteger a las minorías, pero sigue luchando contra las masacres de alawitas y la violencia contra los drusos. Continuamos en territorio sirio porque Jordania confirmó que participó en los ataques perpetrados el sábado por Estados Unidos contra objetivos del autodenominado Estado Islámico en el país. En un comunicado del ejército jordano, informó que se trató de ataques aéreos de precisión y formaron parte de los esfuerzos regionales e internacionales para combatir al terrorismo. Recordemos que la administración Trump encabezó la ofensiva en respuesta a la muerte de 3 estadounidenses en diciembre pasado en un atentado que supuestamente fue protagonizado por el grupo yihadista en la ciudad de Palmira. Y este domingo, Donald Trump volvió a amenazar a Cuba en su red social Truth Social. El presidente estadounidense afirma que no habrá más petróleo ni tampoco dinero para Cuba desde Venezuela y sugiere al gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel hacer un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas, el mandatario afirmó que pronto caerá el gobierno castrista. Una afirmación que, según fuentes de la agencia Reuters, la CIA pone en duda. Vamos a ver lo que dice precisamente en Truth Social. Y Estados Unidos advirtió que en Venezuela la situación de seguridad sigue siendo inestable y pidió a sus ciudadanos que salgan de inmediato del país por riesgos de seguridad que incluyen, por ejemplo, detenciones arbitrarias y disturbios civiles. Mientras tanto, el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro habría mandado un mensaje: estamos bien, somos unos luchadores. Escuchemos a su hijo Nicolás Maduro Guerra. Los abogados nos han dicho que está fuerte, que no estemos tristes. Dijo que no estén tristes, que nosotros estamos bien. Somos unos luchadores. Dijo Nicolás, yo soy un luchador. Un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía, tuvieron que usar una fuerza desproporcionada. Pero no lo vencieron, no lo vencieron. Él está fuerte. Y nosotros tenemos que estar fuertes, pues no estamos quebrados. Y el sábado se cumplió una semana del operativo militar de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Ambos permanecen detenidos en una cárcel de Nueva York, acusados por delitos de narcotráfico, terrorismo y armas. En tanto, en Venezuela continúa la polarización. Unos exigen la excarcelación de los líderes chavistas y otros la liberación de los opositores políticos detenidos. Según denunció el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, un policía acusado de traición a la patria habría muerto bajo custodia del Estado venezolano. Martín Gripo tiene los detalles. Pasó ya una semana del operativo militar de Estados Unidos en Venezuela, que dejó a Nicolás Maduro detenido en una cárcel de Nueva York.
imputado por 4 delitos, entre los que se encuentran narcoterrorismo y posesión de armas de guerra. En Caracas, la capital venezolana, continúan las manifestaciones de seguidores del oficialismo, exigiendo la liberación de Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Bueno, nosotros confiamos plenamente en nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Nosotros sabemos que ella está implementando los mecanismos de la democracia bolivariana de paz que siempre nosotros hemos promulgado y hemos manejado. Nosotros apoyamos las decisiones que tome la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en cuanto a este tema. El ataque del sábado 3 de enero, que dejó decenas de muertos, según datos extraoficiales, fue condenado por el gobierno encargado de Delcy Rodríguez, quien considera como un secuestro la detención de Maduro. La defensa de la paz de nuestra patria. Ahí estamos sumando toda Venezuela, todos los venezolanos y todas las venezolanas para rechazar el vil y criminal ataque del 3 de enero y para condenar que nuestro jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, haya sido secuestrado. Mientras, los denominados colectivos chavistas, los grupos de civiles armados que responden al gobierno, aseguran estar preparados para defenderse de cualquier agresión estadounidense. Cuando sentimos la noticia, oye, más que de decepción y tristeza, fue una reacción de coraje. Vámonos al combate. Estamos preparados para esto. Aquí nadie baja la cabeza. Aquí no le tenemos miedo a nadie. Aquí estamos preparados para todo, para defender el territorio, para defender cualquier agresión que pueda venir ya. Mientras el gobierno venezolano avanza en diálogos para el retorno de embajadas con la administración de Donald Trump, a las afueras de la cárcel El Helicoide hay esperanza e incertidumbre, puesto que varias personas esperan la liberación de sus familiares detenidos, un anuncio realizado por el gobierno interino de Caracas y que fue celebrado por la Casa Blanca. En paralelo a las liberaciones en Venezuela, el gobierno liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua anunció que liberó a varias decenas de personas detenidas en centros penitenciarios de su país y lo hizo el día que Ortega cumplió 19 años en el poder. Más detalles en este informe de Diego Bassani. Excarcelaciones en el aniversario número 19 del gobierno Ortega. Este sábado el Ejecutivo informó la liberación de varios ciudadanos, entre ellos algunos presos por cuestiones políticas. Sin olvidarnos de los beneficios legales de convivencia familiar, razón por la cual estamos en este momento aquí. Continuamos promoviendo y garantizando la unión familiar a través de este acto para 30 personas a quien estamos entregando a sus familias para volver a sus casas. Entre los liberados se encuentran varios líderes universitarios y miembros de la oposición al gobierno sandinista. Sin embargo, algunos críticos de la administración Ortega Murillo, como el escritor Sergio Márquez, advierten que todavía permanecen privados de su libertad varias decenas de personas por su postura política. Celebro con alegría y solidaridad la salida de una parte de los prisioneros políticos de las cárceles de la dictadura en Nicaragua, donde nunca debieron haber estado. Todos los restantes deben ser liberados sin excepción. Por otra parte, el anuncio de la liberación llegó luego de que la representación diplomática estadounidense en Managua señalara que en Nicaragua habían más de 60 personas injustamente detenidas. Esto tras recordar que Venezuela, aliado histórico de Daniel Ortega y Rosario Murillo, liberó un gran número de presos políticos como parte de los acuerdos entre la Casa Blanca y la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Finalizamos en Estados Unidos, donde la turística isla de Hawái enfrenta una transformación silenciosa. El alto costo de la vida y la gentrificación desplaza a las comunidades locales e impacta en su cultura. Nuestra periodista Luza Medina tiene la historia. Hawái ha cambiado mucho. El lugar de los nativos indígenas sufre una transformación por el impacto del turismo y la gentrificación. Sus habitantes se sienten atrapados entre el alto costo de la vida y el impacto en la cultura. El alquiler es mucho más caro que antes. Eso hace que suban las rentas y todo lo demás también. Hay más gente, entonces los negocios empiezan a cobrar por estacionar, por muchas cosas como la comida. Si estamos perdiendo la cultura local en algunos aspectos, diría que sí. Aquí existe una cultura muy especial. Para mí, lo más destacado de esta cultura es el espíritu del aloha. El destino turístico internacional enfrenta una crisis de gentrificación y exclusión habitacional.
Más de 11.000 personas viven en situación de calle, lo que representó un aumento del 87% en 2024, según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Pagábamos $1.200 de renta y ahora casi $2.000. Muchas de las casas viejas donde vivía ya no existen. Ahora son mansiones que venden por 1, 2, 3 millones de dólares. Por eso hay tantas personas que terminan asfixiadas económicamente y sin hogar. No todo es un paraíso. A pesar de ser conocido como un paraíso turístico, el alto costo de la vida desplaza a los habitantes de Hawái a lugares como Las Vegas y amenaza con desaparecer la cultura del aloha. Fin del informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.